Muchas gracias a todos, por venir a esta junta de vecinos a la que se les ha convocado. Antes que nada, si se han dejado el gas encendido o las llaves, suban corriendo que tenemos junta. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy, es la segunda vez que presento ya uno de los bebés de Alba y el año pasado presentábamos Miss Moon, pero antes de presentarla y de hablar hoy con ella un poco sobre su libro, The Boring Part, Housekeeping, que me han dicho en la biblioteca. Tenemos baños hacia allá, baño accesible fuera y no se espera ningún simulacro de emergencia, así que si oyen algo hay que irse y esta es la salida de emergencia. Y bueno, yo me llamo Coco, me dedico a la comunicación, llevo uno de los clubes de lectura de Londres en español y mi pasión son los libros, pero sobre todo cómo los libros unen a personas y cómo las personas se unen a los libros y por eso estamos también hoy hablando con Alba sobre eso. Y bueno, antes de empezar, yo creo que todo el mundo aquí más o menos conoce a Alba bastante, pero Alba es emprendedora, tiene un podcast, es periodista, es de Algeciras, del sur de España, vino hace 11 años a Londres. Y ella, no lo digo yo, lo dice ella, se define como cuentista y es la parte en la que venimos a hablar de eso hoy, de su faceta como escritora y más en concreto de Bloque 55. Tiene también preparado un par de sorpresitas que yo no voy a desvelar, así que quédense para toda la entrevista para el juego del final. Y bueno, simplemente decir, vamos a hablar un poco con ella, pero también animamos a todos los vecinos de la Junta a que hagan preguntas. Alba me ha dicho que no tiene filtros, yo lo dejo ahí, cada uno que pregunta lo que quiera. Y bueno, sin más dilación, únanme a recibir a Alba con un fuerte aplauso. Con ustedes, Alba García. Sé que está un poco complicado llegar, así que muchas gracias por estar aquí todos. Muy bien. Bueno, es un poco fuerte, estaba pensando el otro día, ya me estaba viendo un par de gente que ayudó el año pasado en el evento. Hace un año y medio estábamos en algún lugar recóndito de Londres hablando de tu protagonista, que se atragantó con una loncha de jamón, pero que te ha dado un montón de alegrías desde entonces. ¿Qué ha pasado con Alba desde Miss Moon hasta ahora, Almudena, nuestra protagonista de Bloque 55? Bueno, pues ha pasado mucho porque Miss Moon era la primera novela después de varios libros de relatos y muchos más nervios que ahora, porque era la primera vez organizando un evento en Londres, la primera novela, todo salió muy bien, mucho mejor de lo que esperaba y pasamos de una comedia a otra comedia también, pero cambiando un poco el género, que es el cozy crime. Completamente diferente, además una estaba ambientada en Londres, esta estaba ambientada en mi pueblo, que es en Algeciras, y una historia completamente diferente. Y este año ha sido intenso para Alba. Intenso. Un montón de cambios y un montón de cosas. Que bueno, ya hablaremos un poquito luego del proceso de escritores, de cómo viven los escritores, que facturan mucho, pero queríamos también hablar un poquito, obviamente hemos venido aquí a hablar del libro de Alba, que es de Bloque 55, hablarnos un poquito de lo que inspiró, de qué va, sin hacer spoilers. No sé si todo el mundo aquí se ha leído el libro de Alba o hay gente que no se lo ha leído, pero bueno, háblanos un poco, anímanos un poco a leerlo y por qué. Vale, sin hacer spoilers. Yo quería seguir un poco con el tema de comedia, de humor, pero centrándome, porque claro, la comedia así es muy amplia y es un poco lo que pasaba con Miss Moon. Entonces quería centrarme más en un género y pensando otra vez, bueno, qué es lo que a mí me gusta como lectora y qué es lo que disfrutaría escribiendo. Y entonces me gusta mucho el tema de los crímenes, del true crime, pero para escribirlo no quería una historia centrándome en los aspectos así más sangrientos o más desagradables, sino quería una historia más amable. Y entonces pensé en el cozy crime, que para quien no lo sepa, pues son las típicas historias de Sherlock Holmes o Agatha Christie, y quería hacer algo así, y qué mejor inspiración que Londres, pero quería llevármelo también a mis raíces, a Andalucía, entonces sale una mezcla un poco de humor andaluz y humor británico. Un mix ahí, un poco de también lo que eres tú, ¿no? Como escritora, porque llevas aquí un montón de tiempo y siempre, yo qué sé, pues creo que tú eres en tus libros muy fiel
a esa parte española, ¿no? Esa parte así un poco que tienes tú como flamenca, literaria, pero al fin y al cabo, pues claro, la influencia inglesa, me imagino que son muchos años ya, como dices, son 11 años aquí, todo se pega y entonces es una mezcla de las dos vivencias. Y, o sea, de flamenca literaria me ha encantado, ¿eh? Pienso yo de haberte leído, ¿no? Es como un poco, un poco como tu género, como muy así... Berlanga moderno humorístico britano-español, es lo que diría yo, ¿cómo lo definiría? Pero bueno, entonces bloque 55, ¿qué nos podemos esperar? Bueno, pues la historia empieza en un bloque de vecinos, por eso el nombre del bloque 55. En un día muy malo de tormenta van a cerrar toda la ciudad porque todo está inundado y hay una junta de vecinos. Y en esa junta de vecinos pasa algo, bueno, se puede contar porque el Cozy Crime consiste básicamente en que alguien muere y hay que adivinar qué es lo que ha pasado. Entonces fallece alguien en esa junta de vecinos y hasta ahí puedo contar. Hasta ahí podemos leer, muy bien. A mí la verdad que cuando en tu promo y todo eso hablas siempre de que es tu personaje y todo eso, y aunque parezca un poco místico, a mí el personaje que más me gusta es el edificio, lo diré, no es un personaje pero es el edificio. Yo no sé si aquí hay gente, bueno, en la España de los 90, lo digo porque a lo mejor hay gente de Latinoamérica o hispanohablante, había una tira cómica que se llamaba 13 Rue del Percebe. Y para mí era, bueno, cada domingo con El País, un periódico súper importante y súper famoso en España, venía la tira del Pequeño País y era, pues, bueno, visualmente era un edificio y, bueno, era cómico. Y a mí leyendo Bloque 55, pues, me recordaba mucho y me encantaba, me parecía entrañable. Entonces, ¿cómo creaste tú? Porque, claro, sin desvelar de Bloque 55, en cada casa pasa una cosa, ¿no? Que es un poco como la vida, cada uno en cada casa es un mundo entero y tal. ¿Y cómo creaste los personajes que luego entre ellos se relacionaban? Además es curioso que nombres a Rue de Percebe porque muchas veces los lectores después de leerlo dicen no, es que me recordaba una mezcla entre Rue del Percebe y Aquí no hay quien viva. Y entonces los personajes, como tú dices, nadie realmente conoce, además en la promo yo lo decía, realmente a sus vecinos. No hablemos ya si estamos aquí, porque yo no conozco después de 11 años a mis vecinos, solamente a uno creo. Pero aunque en España seamos más de que sí conozcamos a los vecinos, realmente no se conoce. Nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro en una casa. Y entonces la novela quería reflejar eso, que cada vecino tiene su propia historia. Almudena es la protagonista, es la que va a tener que descubrir qué pasa. Y precisamente por es un caso, se llama caso cerrado, porque precisamente por este mal tiempo nadie puede salir del edificio. Entonces empiezan ahí, todos son sospechosos, todos tienen algo que ocultar y entonces poco a poco se van a ir descubriendo qué pasa. Y lo que tú querías, un poco lo que dices, ¿no? Querías dar esa parte, lo que dices de que realmente tú no conoces a tu vecino aunque compartas pared con pared. Puerta con puerta. Y tú, bueno, eso siempre, ya sé que no te gusta esta pregunta, pero tus personajes, ¿cuánto de real tienen en Bloque 55? Bueno, pues aquí hemos metido una pregunta importante porque es cierto que siempre me lo preguntan y yo siempre niego, ni que mucho menos de que esté yo involucrada en la historia. Hay un personaje que eres tú y Gerard, o sea, lo siento, pero hay una parte ahí, yo no voy a decir quién es, pero hay dos personajes que yo digo, tienen que ser ellos. Que va. De hecho, esto empezó porque yo quería hacer un poco homenaje, porque este año además cumplimos mi generación los 40, entonces mi mejor amiga, que somos amigas desde pequeña, desde los 4 años, dije, qué mejor manera de homenaje que hacer la protagonista. Pero aquí me encuentro con una cosa que siempre tengo que aclarar en todas las entrevistas. Una cosa es la inspiración y hacerle un homenaje, es decir, todas las cosas buenas de Almudena son de ella. Pero ni desde el nombre, ni todo el entorno que rodea a la protagonista no son verdad. Incluso su pareja pues no es real. La relación que tiene con su madre en la novela tampoco es real. Entonces hay que distinguir lo que es inspiración a un corta y pega de la vida real. Pero bueno, Almudena está inspirada en una persona real que sí existe. ¿Que resuelve crímenes? No, pero tiene muy buena memoria. Ella es capaz de acordarse de cosas que cuando teníamos 5 años. Y digo, ¿cómo eres capaz de acordarte la ropa que llevábamos en la guardería? Es increíble. Bueno, pues, y Almudena pues esta amiga lo sabe. Sí, lo sabe.
Y bueno, antes hablabas un poco del cozy crime como género o del... no sé cómo sería en español, porque claro, crimen acogedor... Crimen no, amable, he visto en amable. ciertas traducciones, pero yo prefiero dejarlo en inglés, En cozy crime. porque a veces las traducciones no hacen un favor. Total. Yo sí que he notado, a mí me encanta el cozy crime y yo creo que viene muy bien a esta... Yo no me atrevo nada con el crimen así más, tú sabes, ¿no? El Sí. tema así, sangre, cuchillos y tal. Entonces, yo creo que nos viene muy bien a los que nos gusta como el salseo, pero como bien, ¿no? Pero como que todo acaba un poco bien. Pero sí que he notado que en España o en el mundo o en el mercado hispanohablante se lleva como mucho más, ¿no? El tema del cozy crime obviamente es como muy inglés, muy británico, muy anglosajón, pero tú tienes, o sea, piensas que te has basado en algún cozy crime español o sobre todo tienes alguna influencia más británica. ¿Cómo ves este género en España? A ver, yo creo que todo nace aquí y aquí hay muchísimos más lectores y está el género más asentado que en España. Entonces mi influencia han sido más los clásicos, Sherlock Holmes y sobre todo Agatha Christie. Intenté leer muchas de sus novelas antes de ponerme a escribir, porque ya una vez que te pones a escribir no me gusta contaminarme, porque se te va y piensas a lo mejor, uy, esta qué forma tan buena de morir, pero sin darte cuenta a lo mejor ya te estás copiando de otro libro, entonces leo mucho antes, pero cuando ya me pongo a escribir... Durante tu proceso creativo no lees mucho de ese género. Cuando ya empiezo a escribir, no. De otro género sí, porque no te puede influenciar, pero no es lo mismo. Y así como influencia diría esos dos. En España es cierto que va llegando, pero si te fijas, en España lo que pasa es que, por ejemplo, la editorial Alba ha abierto una línea para publicar libros de este género, pero son todo traducciones británicas y americanas. O sea que todavía no le dan una oportunidad a un autor o a una autora española de decir, vale, pues escribe en este género que tenemos. De momento son traducciones. Porque es verdad que bueno, yo sigo llevando un poco al mercado español, no tanto el hispano, pero el mercado español es mucho de crimen, ¿no? Mucho Carmen Mola, mucho como a otro nivel, pero este nivel así, un poco cozy crime, que creo que hay un mercado por explorar y creo que el mercado español lo recibiría súper bien, pues tampoco hay mucho. Y bueno, tengo que decir también que yo me salgo mucho del guión. O sea, yo tenía un guión con Alba, pero ahora voy a preguntar lo que a mí me dé la gana. Pero me interesa mucho saber lo que decías de proceso creativo. Tú cuando tú decidías primero cómo fue el asesinato y luego quién es. Tengo que tener un montón de cuidado para no decir qué es lo que va a pasar. Ojo con los spoilers. Pero ¿cómo es el proceso creativo del escritor en un cozy crime? A ver, yo soy una persona que se planifica bastante. Los famosos escritores mapa o escritores brújula, que son o los escritores que lo tienen todo planificado hasta el último detalle antes de ponerse a escribir, o los que improvisan más y una vez que empiezan a escribir pues van improvisando. Yo soy un poco mezcla de las dos, tirando más para planificación, pero es cierto que para el cozy crime sí que necesitas tenerlo todo muy atado, porque si no tienes que tomar decisiones, cómo vas dejando las pistas, que no se te escape nada, que después no quede todo como muy en el último momento te cuento todo, no meter la pata, entonces sí que necesitas mucha más planificación que a lo mejor, no sé, una comedia romántica, por ejemplo. Porque claro, tienes que ver que las cosas coincidan, ¿sabes lo que hablo? Yo me lo imagino un poco como un proceso así como esta para que tenemos, ¿no? Tus sospechosos, tú todo y más o menos vas escribiendo. Pero bueno, ¿cómo ves la diferencia sin comparar, ¿no? Pero para los que se hayan leído los libros anteriores de Alba, a mí lo que me encanta es que ella se reinventa mucho, o sea, tiene cosas, su humor, ¿no? Este tema que decíamos de literario flamenco, pero me ha parecido increíble cómo te has reinventado de género en género. Y pienso que, por ejemplo, con Miss Moon, a la que yo creo que le tienes como mucho cariño, Sí. ¿cuál es la diferencia? O sea, tú has dicho que te apetecía mucho un cozy crime, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos podemos esperar diferente literariamente de Alba entre Más para allá que para acá y Bloque 55? Yo creo porque son dos géneros, aunque el humor está presente en los dos, son bastante diferentes, entonces con Más para allá que para acá simplemente quería dar el salto a la novela y era una historia autoconclusiva. Aunque luego los lectores me han dicho si eso va a seguir o no va a seguir, pero quería una historia que empezara y acabara, la quería ambientar en Londres y no quería pensar si encajaba en algún género o no. Esto, sin embargo, sí que tiene un poco más de estrategia para seguir con el género y que sigan Vale, o sea, Miss Moon quizás era más desde el corazón
Y aquí has empleado un poquito más la estrategia del futuro del bloque 55. Sí. Muy bien. Y bueno, tú porque creo que ya lo había dicho que Alba también tiene esa parte emprendedora, que también hablaremos ahora un poco del mundo creativo corporativo, pero tú creo en no me acuerdo si en una de tus newsletters o entrevistas, hablabas que te gusta ir al grano, entonces yo voy a ir al grano. Venga, vamos. Shakira decía que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Pero las escritoras facturas mucho. ¿Cómo es la vida de una escritora independiente? El nombre, cuéntanos. Bueno, yo puedo decir que yo no conozco a ninguna escritora que viva solamente de sus libros. Incluso pensando algunas como, no sé, Elizabeth Benavent, ella tiene otras líneas que no son solo el libro, que quizás podría vivir solo de sus libros, como excepción. Hay algunas excepciones en España también, no me sale ahora el nombre, pero también es la escritora que escribe romántica y erótica, Megan Max. Yo creo que esta mujer sí, pero son excepciones. Entonces, yo vivir de mis libros, no. Pero sí que se puede compaginar con otra cosa, que es ahora mismo lo que yo hago y espero hace mucho tiempo. Pero tú piensas que las escritoras, digo escritoras, pero bueno, escritores en general, es un tipo de, digamos, de mundo en el que vivir de ello no es posible por la incertidumbre, porque no hay un nicho, porque no se le da... ¿Cuál es el motivo? Porque tú piensas que, igual que un cantante, a lo mejor... Bueno, me imagino que es lo mismo. Es un poco lo mismo, te iba a decir. Al final, como una carrera artística, voy a hablar de España porque conozco más el mercado español, es muy difícil. Hay muchísimos escritores, hay mucho talento y solamente unos pocos son los afortunados. Y entonces tienes que ir de la mano de una editorial y no nos olvidemos, nos gusta, ¿no? Que una editorial es una empresa que tiene que ganar dinero. Entonces van sobre seguro y aquí entran ya que está ahora de moda, que enero está de moda. Si tú ya te has hecho famosa porque a lo mejor en redes tienes muchos seguidores. Son muchos factores que tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero así es como funciona el mercado literario. Entonces, igual que música, ¿cuánta gente canta bien? Muchísimos. ¿Cuántos realmente triunfan y pueden vivir de la música? Unos elegidos. Pues es un poco igual. Y entonces, basándote en eso, Alba, ¿por qué escribe? Por pasión, pura pasión. Por amor al arte. Sí. Vamos, que no piensas hacerte rica. Creo que también ningún escritor, bueno, no lo sé, si le preguntas a lo mejor a Eloy Moreno y a esta gente, pues no lo sé. Pero creo que ningún escritor empieza escribiendo por pensar que se va a hacer rico, ¿no? Entonces, otra cosa es que después llegue, pero empezar ya con esa idea, no. Aparte, a mí no me gusta personalmente Eloy Moreno, pero sí que admiro mucho su historia de cómo empezó con la autopublicación, cómo se curraba con la carretera y llenaba el coche de libros y se iba de feria en feria. O sea que tiene su mérito. No, yo creo que bueno, en realidad realmente es un poco eso, ¿no? Si te dedicas al mundo artístico lo tienes que hacer por totalmente amor al arte, sobre todo lo que dices tú, es un mercado tan copado y hay tanto, o sea, yo me quiero leer todos los libros del mundo, pero no me da tiempo. No tenemos vidas. Claro. Y bueno, luego un poco también pensando en lo que hablabas, ¿no? Del tema del mercado, creo que también, no es que esté muy de moda, pero por el reciente Premio Planeta creo que ha habido un poco de conversación ahí, un poco en Instagram. Vuelvo otra vez porque también pienso que los españoles pensamos que lo que pasa en España es lo que pasa en todo el mundo hispanoamericano hablante, pero para los que no lo sepan, el Premio Planeta es un galardón literario que, ojo, yo no sabía, o sea, pueden aplicar todo tipo de hispanohablantes, pero curiosamente siempre se le da a la misma gente española. Y es un galardón que, bueno, premia dos libros del año y llega a ser un poco polémico, un poco primero por la cuantía del premio, que es 1 millón de euros, creo, y segundo por la cuestión de quién acaba ganando esos premios, ¿no? Que en este caso, pues para los que no lo sepan, el grupo A3 Media son los grandes accionistas del grupo Planeta Editorial, entonces todo se revuelve un poco a lo mismo, ¿no? Y existe un poco esta conversación ahora mismo en el mundo español de los que venden libros son los que aparecen en Sálvame. Yo quería saber un poco qué opinas de ese tema y cómo podemos combatir eso, a lo mejor no lo piensas así. Es un poco volviendo a lo mismo de que las editoriales son empresas y ellos piensan en ganar dinero. Entonces, este premio no nos olvidemos que es un premio privado, que lo organiza, no es una institución pública, es una institución privada
y que ellos ponen sus bases y evidentemente deciden también a quién se lo da. Entonces, quien un escritor inocentemente quiera participar pensando que se lo van a dar por calidad literaria y que todos juegan con el mismo número de oportunidades, pues muy inocente por su parte. Pero si quieres jugar con las reglas del juego y sabiendo lo que hay, pues no hay ningún problema. Evidentemente, como tú has dicho, el premio es de un grupo editorial y de medios de comunicación donde hay empresas de todo tipo y siempre recae, casualidad, en gente que ya trabaja en ese grupo. Entonces, bueno, ellos son los que lo montan y ellos ponen las normas. Entonces, después nosotros como lectores pues podemos decidir comprarlo o no comprarlo, leerlo o no leerlo, que es el único poder que nos queda como lectores. Quizás es un poco lo que yo siempre, bueno, en el club siempre hablamos un poco de ese tema, ¿no? Y creo que es interesante, sobre todo en este tema de la lectura, cómo hay mucha gente que piensa un poco, en todos los mundos hay un poco el mundo elitista, como el mundo de la lectura y todo esto, ¿no? Yo personalmente sabes que pienso que todo lo que incita a la lectura, sea lo que sea, bienvenido sea. Pero es verdad que la crítica actual piensa un poco que no todo vale. Entonces tú has dicho, bueno, tú como escritor ya sabes lo que hay, si te quieres presentar, pues bien. Pero tú piensas que este tipo de galardones que al fin y al cabo, bueno, es un tema muy comercial, como dices tú, ¿es lo que vale? ¿Te vale? ¿O tú cambiarías el paradigma, cambiarías el sistema? A mí me vale, porque además, como tú has dicho, Planeta es el más conocido, pero hay muchos otros premios literarios, entonces hay algunos que sí se centran más a lo mejor en calidad literaria, entonces cada uno que aplica el que quiera y de nuevo como lector que lea. La crítica también, no vamos a entrar mucho ahí, pero ¿qué crítica? ¿La que va de intelectuales por la vida? O porque al final ¿quién compra los libros? Ahí también hay que pensarlo, no estos intelectuales, sino la gente de la calle, que al final, nos gusta o no, los premios Planeta siempre se acaban siendo los libros más vendidos. Que se basa un poco en eso, ¿no? Lo que hablaba, o sea, al Premio Planeta no le debe interesar relativamente la literatura como calidad, sino a lo mejor como cantidad, que también es algo cuestionable. Sí. Y hablando un poco de los premios, tú te has presentado a los premios de Amazon. Sí. Cuéntanos un poco cómo van esos premios. Pues de hecho, Bloque 55 lo publiqué, salió en mayo, el 25 de mayo, 25 del 25, fecha mágica, para participar en los premios literarios de Amazon. Entonces, estos son unos premios, de nuevo, privados que organiza Amazon y se puede presentar cualquier persona cumpliendo ciertas reglas, como por ejemplo pues, que el libro tiene que venderse solamente en Amazon durante el concurso, ciertos requisitos de precio, de extensión y tal. Y ellos son los que deciden, ellos ponen el jurado y los que deciden, pero es un premio muy comercial. Y yo, por ejemplo, me presenté sabiendo que es un premio muy comercial. ¿Y qué significa esto? Que tienen muy en cuenta cuántas personas lo compran durante los meses del concurso, cuántas reseñas lo dejan. Por eso yo en los primeros meses soy muy pesada con los lectores de, por favor, léelo y cuando lo leas deja tu opinión, que no tiene que ser ni 5 estrellas, mucho menos ni buena, pero simplemente el que deje su opinión pues lo valoran porque ven que hay un interés de la gente. Es el segundo año porque creo que es un concurso que a mí me gusta porque los escritores se apoyan mucho, hay muchos grupos en redes sociales, conoces a mucha gente y no fue con Mismo, fue con Apericuentos 3 la primera vez que me presenté y conocemos muchísimos lectores y muchos lectores me conocieron a mí gracias a ese concurso. Entonces yo no espero ganarlo, nunca se sabe, pero solo por eso a mí me compensa. ¿Cuándo es la resolución del...? Ya salió hace un mes. Ay, pero ¿cómo eso? ¿No espero ganarlo? No, bueno, porque sí, me presento más veces cuando me presentan. ¿Y te has presentado con Apericuentos? Los 3 y con Bloque 55. Con Mismo no podía, porque fue con editorial. Ay, que esto era salseo. Claro, no sé si tenemos tiempo para salseo editorial, pero esto para otro momento, que a mí me encantaba ese. Porque esto, claro, era autopublicado. Esto, una de las condiciones que tiene que ser autopublicado con ellos, con Amazon. No puedes ir con una editorial tradicional, por ejemplo. Vale. Hablando un poco, antes de dar a preguntas y hablar un poco del Alba del futuro, de los personajes de Bloque 55. Oye, ¿por qué Bloque 55?
Pues el número 5, ya has visto que a mí es mi número favorito, y quería que fuera un libro muy corto. Entonces quería que fuese bloque porque ahí es donde tú dices, es otro protagonista, aunque sea metafórico, y pensando en números, pues el 55. Muy bien. Porque el bloque real, que sí existe, es otro número. ¿El bloque real existe? Sí. ¿Cómo que existe? Sí, puedes ir a visitarlo. O sea, tú te has basado en un bloque que existe en Algeciras. Sí, los vecinos no, lo tengo que decir. Piensa en el edificio vacío, los vecinos no. O sea, cuando tú escribías, te pensabas en Sí, ese de hecho bloque. le pedí que me mandaran, tenía fotos reales del edificio. ¿Y cómo ha vivido allí o cómo fue? O sea, ¿por qué te...? No puedo contar el motivo. Pero Es secreto. Que hablando un poco de los personajes y de lo que decías del tema de los vecinos, a mí lo que me ha gustado mucho, sin dar spoilers, es que el libro tiene personajes muy diversos. Y esto a lo mejor me estoy tirando el pisto, pero de manera increíble, pero igual que Miss Moon. Pero también leyendo un poco de tus newsletters y en tu contenido, tú hablas siempre con mucho cariño de tu abuela. Y a mí me encanta que tus personajes, pues hay de todas las edades, pero en este bloque, sin contar muchas cosas, hay mucha gente pues mayor, ¿no? Gente a lo mejor jubilada o tal, y habla un poco de la vida de estas personas, que creo que también como que si no estás en tu prime, no tienes como historias, no tienes cosas que contar. Entonces no sé si es un tipo de audiencia o es algo que está basado a lo mejor en tu familia o porque siempre en tus libros aparece gente un poco también mayor que tienen esas vidas tan aventura y tan divertidas. En general creo que es muy interesante los protagonistas que son mujeres a partir de 50-55, porque parecen un poco que están ya olvidadas cuando realmente están en plena vida. Tienen ya mucho recorrido, o sea que tienen muchas cosas que contar y todavía les queda mucho por vivir. Entonces como una situación así intermedia. Y los personajes del edificio yo sí que intenté que hubiese un poco de todo. Entonces tenemos desde los influencers, que son los más jóvenes, Almudena, que es de los 40, acaba de cumplir 40, y también tenemos personas más mayores como dices. Entonces quería que hubiese un panorama diverso. Un poco también para... No sé, me parece como súper interesante eso, ¿no? Que también yo influenciada por el Thursday Murder Club, para los que lean, ¿no? El de Richard Osman, que también habla un poco de eso, ¿no? De cómo la vida, eso, ¿no? Después de los 40, después de los 50, no estás en una residencia de ancianitos, bueno, que ellos están, pero diferente, ¿no? Bueno, ¿y qué nos tiene preparado Alba en el futuro? Hay un bloque 55 número 2, danos algo. Sí, la idea es continuar, por eso se llaman Los Crímenes del Levante, no se llamará bloque 55, tendrá que ver con la siguiente historia. Y sí, va a haber un segundo. ¿Cuándo? Esperemos el año que viene, pero se me está retrasando un poco. Pero bueno, el plan es ese. La idea es seguir con esa historia. Y como decías, bueno, Más para allá que para acá es caso cerrado, caso cerrado no, autoconclusivo, pero la idea de lo que 55 es seguir con el género, porque es un género del que hablabas. Y más o menos danos algo que esperamos, 2026 vamos a esperar algo, porque ya en Más para allá que para acá nos habías medio dado un par de miguitas, nos contaste un poco. Bueno, Almudena va a seguir siendo la protagonista, van a seguir siendo en Algeciras. Ya se me puedo contar mucho. Es cierto que en mi newsletter de escritora, que escribo todos los domingos, a los lectores les voy haciendo partícipes antes de yo ponerme a escribir. Entonces, hace poco les pregunté en qué escenario les gustaría que fuese la segunda historia. Y por mayoría salió una en concreto, o sea que les voy a hacer caso, que esa es una de las cosas que yo tengo en la newsletter, que involucro mucho a los lectores y entonces desde algún personaje puede ser sugerido por ellos o el nombre de alguno de los personajes, así que el escenario ha sido por votación popular. Muy bien. Voy a dar paso a las preguntas, no sé si hay alguna pregunta antes de que empecemos con las sorpresas y agradecimiento. Creo que tenemos una pregunta por ahí. Karen. Bueno, lo primero, enhorabuena. Gracias. No lo he leído todavía, así que agradezco los no spoilers. Y bueno, para los que no me conozcáis, soy Karen, soy escritora también, por eso creo que mis preguntas se van un poco más al proceso de escribir. Pero bueno, aparte de que siempre admiro mucho que te atrevas con géneros nuevos y estilos nuevos,
mi casilla. Me gustaría saber qué es lo que te ha parecido como súper ameno y ha fluido súper fácil cuando has estado escribiendo el libro y qué otras partes a lo mejor te han costado más y han sido las más difíciles. Pues como el género en sí me gusta mucho también como lectora, una vez empiezo por lo más difícil. Lo más difícil fue decidir el motivo de la muerte para que quede real y que después todo, las pistas y tal, tengan sentido, ¿no? ¿Sabes? Eso fue lo más difícil porque también tenía investigación, tuve que buscar a un policía real para que también hacerle preguntas, pero una vez que ya tenía eso resuelto, lo que es contar la historia fue muy fácil porque he leído también mucho el género, entonces no fue muy difícil. Y te preguntaba a mí, Karen, lo mejor. O sea, lo mejor fue escribirlo en la historia, lo peor fue la parte de investigación de... Bueno, lo peor, lo tipo más, de muerte. no lo Sí, peor. lo más difícil. No, vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene más? No seáis tímidos. Vale, ¿Cuánto tiempo de media le dedicas a la escritura cada semana? ¿Y cuánto tardas en escribir un libro completo? A ver, yo intento escribir todos los días, aunque sea media hora. Pero es cierto, por ejemplo, que desde que publiqué Bloque 55 en mayo, todavía no he escrito nada del siguiente libro. Entonces escribo otras cosas, pero intento no perder el hábito. Cuando ya me pongo con el libro, suelo escribir muy rápido, como alrededor de 3 meses. Pero antes de ponerme de esos 3 meses, hay meses de escaleta, de ideas, de personajes. Entonces al final el proceso puede ser tranquilamente unos 7, 8 meses. Hablaba, bueno, voy a dar paso a preguntas, pero en fin, me gusta. No, porque esta pregunta me inspiraba un poco lo que hablábamos también, siempre hablamos en el club del tema de escribir por escribir, que yo creo que es un poco la diferencia del escritor comercial y el escritor independiente, que tiene muchos cons versus pro, pero entiendo que tú escribes también un poco lo que a ti te apetece cuando a ti te apetece. Cuando a lo mejor hablábamos, ¿no?, de una Beta Coqueta o de un Eloy Moreno, que se nota cuando esa gente ha tenido, hay un deadline, ¿sabes? Que es como en diciembre, Sí. o sea, tú sabes que a mí me encanta Isabel Allende, la amo, la adoro, pero sí que es verdad que en alguno de sus libros se nota que ahí ha habido en octubre tenemos que sacar. Sí. Entonces tú piensas también que, como, o sea, ¿valoras ese proceso creativo o piensas que cogerías la carta de yo prefiero ser comercial y cada octubre sacar libros? A ver, yo por ejemplo creo que Bloque 55 y Miss Moon también son libros comerciales. Todo dicho, no creo que sean libros muy intelectuales o tal. Pero yo valoro mucho lo que te dice, mi libertad creativa de escribir lo que quiero, cuando quiero y en mis términos. Por eso también, aunque Miss Moon fue con editorial, yo me siento más cómoda autopublicando porque decido todo, no solamente de la historia, sino después de la portada, de la maquetación, de cómo lo vendo, de dónde lo vendo. Todas las decisiones son mías, cuando con una editorial pues tienes que sacrificar muchas cosas. Y entonces yo lo valoro mucho. También creo un poco, yo lo que valoro de escritores independientes o menos comerciales es que realmente tú sabes que lo que estás leyendo, o sea, yo cuando he leído Bloque 55 es Alba 100%, cuando a lo mejor tú te lees Un cuco de cristal, yo no sé cuánto de editor hay ahí, ¿no? Y cuánto de real escritor, entonces yo creo que también animo a que la gente lea independiente porque sabes que lo que estás leyendo es muy probable que el 80-90% sin ser lectores cero y tal cual, pues sean realmente de la sangre y el sudor de ese escritor, sin quitarle mérito al editor. Pero creo que muchas veces también hablábamos un poco, ¿no? Sigo, no por Beta Coqueta, pero cuánto de Beta Coqueta habrá de rayones y de todo eso y de cambio. Y muchos libros que nos hemos leído en el club, que a veces dicen, este final es totalmente apurado porque seguramente le dijeron, mira, no. Correcto. Entonces, claro, entonces bueno, yo creo que eso también es la parte. A mí me encanta leer comercial, pero también me encanta leer un poco como más independiente por eso, porque sabes que es real. ¿Tenemos alguna pregunta antes? Sí. Voy a empezar a hablar primero. Gracias. Te quería preguntar si te atreverías con otro género. O sea, obviamente porque has contado no es un plan inmediato, pero ¿te verías o viendo la comedia o probando otro género? Yo sí que me atrevo con muchas cosas. De hecho, no voy a dar spoiler porque solamente una cosa en mi cabeza. Pero aunque lo siguiente va a ser el segundo, yo tengo ya en mi cabeza otra cosa, otro género totalmente diferente que me surgió el otro día, y ahora también lo sabes, por lo menos el título, y lo voy a acabar escribiendo.
y no tiene nada que ver, porque me gusta mucho probar cosas. Hay ciertos géneros que me dan mucho respeto, como a lo mejor terror. Verme escribiendo terror, no sé, debería leer mucho antes para sentirme capacitada, pero sí, la mayoría de los géneros yo me atrevería. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo creo que entonces ya Alba me había dicho, no me he pasado el tiempo, así que voy bien de tiempo. Pero bueno, simplemente quería agradecerte por estar aquí hoy, agradecer a todo el mundo. Como les digo, quédense porque tenemos, para los que nos han leído el libro, no lo voy a decir, pero el tea and coffee, todo esto que pasa en la escena en la que pasa lo que pasa, espero que no pase nada ahora. Porque No esperemos, no quiero susto. Se parece mucho a la junta, así que hay café, té, tartita y luego un pequeño misterio que Alba nos va a desvelar. Sí. Y creo que hay gente que ha pedido para comprar el libro. Sí, lo que sacaste en la entrada con el libro, luego están aquí preparadas para también, si lo queréis firmado, dedicado. Pero vamos a contar un poco como el juego que tenemos preparado, ¿vale? Ahora mismo, solamente los que habéis llegado un poco tarde no tenéis cartas, que ahora os las voy a dar. El resto se os da al entrar una carta. Por favor, aunque vengáis con amigos, no enseñárselo a nadie ni digáis, porque es el personaje que os ha tocado ahora, ¿vale? Y nos vamos a convertir todos un poco en Almudena, porque tenemos que averiguar un misterio, pero también en sospechosos, porque no sabemos al lado qué personaje es el que le ha tocado para participar. Entonces, lo primero, vamos a formar 3 grupos, más o menos que estén equilibrados, pero 3 grupos, como queráis, ¿vale? Si no os conocéis, aquí os presento yo rápidamente y vergüenza ninguna. En esa mesa de ahí veis 3 sobres con un cuaderno y un boli. Cada grupo va a coger uno y es un misterio que tiene que resolver. Dentro del sobre están las pistas, las instrucciones y tal. Cuando terminéis, tenéis que volver a dejarlo ahí porque cada grupo tiene que coger los 3 sobres, ¿vale? En el cuaderno tenéis que apuntar cuál es la solución y cuando tengáis las 3 me buscáis a mí y os voy a dar unas letras. Con esas letras vais a tener que formar una frase y con esa frase tenéis que atreveros a adivinar quién de la sala es el asesino.